A reading from the first letter of Lectura de St. la Paul primera to the carta del Corinthians. apóstol San Pablo a los Corintios. Brothers and sisters, how Hermanos, can any one of you, when cuando uno de being against ustedes another, está en bear pleito to con otro, bring ¿cómo it tiene el descaro de llevarlo a un tribunal pagano y no ante los miembros del pueblo santo? ¿Han olvidado que el pueblo santo juzgará al universo? Pues si ustedes van a juzgar al mundo, ¿no estarán a la altura de juzgar minucias? Recuerden que juzgaremos a ángeles, cuanto más asuntos de la vida ordinaria. De manera que para juzgar los asuntos ordinarios dan jurisdicción a esos que en la iglesia no pintan nada. ¿No les da vergüenza? ¿Es que no hay entre ustedes ningún entendido que sea capaz de arbitrar entre los dos hermanos? No, Señor. Un hermano tiene que estar en pleito con otro, y además entre paganos. Desde cualquier punto de vista, ya es un fallo que haya pleitos entre ustedes. ¿No estaría mejor sufrir la injusticia? ¿No estaría mejor dejarse robar? En cambio, son ustedes los injustos y los ladrones, y eso con hermanos de ustedes. Sepan muy bien que ningún malhechor heredará el reino de Dios. No se hagan ilusiones. Los inmortales, idólatras, adúlteros, afeminados, invertidos, ladrones, codiciosos, borrachos, difamadores o estafadores no heredarán el reino de Dios. Así eran algunos antes, pero los lavaron, los consagraron, les perdonaron invocando al Señor Jesucristo y al Espíritu de nuestro Dios. Verbum Domini. The Lord takes delight. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Sing to the Lord in Canten the al song Señor un of praise cántico in the nuevo. assembly of the faithful. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Let them praise his Alaben name su in the nombre con festive danzas, feast. cántenle con Let them tambores sing y praise to cítaras, him with porque el timbrels and Señor ama a su pueblo y adorna Lord con la loves his victoria a and he los adorns the lowly with humildes. victory. El Señor ama a su pueblo. Let the faithful Que los exult fieles in the Lord. festejen su Let gloria them sing for y joy canten of God. jubilosos en filas, Let the high con praises vítores of a God Dios be en in la their boca. mouths. This is a glory Es un of honor his faithful. para todos sus fieles. Aleluya. El Señor ama a su pueblo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Christ humbled himself, becoming obedient to death, even death on a cross. Because of this, God greatly exalted him and bestowed on him the name that is above every name. Alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. gloria tibi, Domine.
Jesus departed to the mountain. Por entonces Jesús subió a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. When day came, Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, and from them escogió chose 12, a 12 de ellos also named y los nombró apóstoles. Simón, named Peter, al que puso de nombre his Pedro, brother Andrew, y Andrés su hermano, James, John, Santiago, Juan, Felipe, Bartholomew, Matthew, Bartolomé, Thomas, Mateo, Tomás, James, son of Alphaeus, Santiago Alfeo, Simon, who was Simón apodado el called Celotes, Judas, the Judas, son of James, el de Santiago, and Judas y Iscariot. Judas Iscariote, que fue el traidor. And he came down Bajó Jesús del monte con los 12 on a stretch y se paró en un llano con un grupo grande great crowd de of discípulos his disciples, y de pueblo, and a large number of the people procedente from Judea de toda Judea, de Jerusalén coastal region y de la costa de Tiro y de Sidón. came to him, Venían a oírlo healed, y a que los curara de sus enfermedades. and those were Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. everyone in the Y la gente trataba de tocarlo, because power porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. verbum Domini. Laus tibi Christe. Certainly, for those Decididamente para aquellos de nosotros vivos y alertas en ese día que todos recordaremos exactamente en qué lugar estábamos cuando primeramente escuchamos acerca de los ataques en Nueva York. El primer avión, many of us, myself included, y muchos de nosotros, incluido yo, sencillamente nos pegamos a la televisión y lo miramos todo desarrollarse. Y has been seared in our minds esto ha sido algo sellado en nuestra mente, no solo por haberlo visto la primera vez durante los últimos 11 años desde esos ataques en Nueva York, sino que más tarde en la mañana en el Pentágono. Y después, por supuesto, el avión que llegó en Shanksford, en Pensilvania, como pasajeros se rebelaron contra los terroristas. Sin embargo, el avión cayó y los mató a todos. Todo esto lo recordamos. Y vimos además cómo primeramente parecía que haber una confusión de reportes de que un pequeño avión había chocado contra el sitio evidente. Sin embargo, era mucho mayor que un pequeño avión privado. Y luego ver al segundo avión que llegaba y chocaba y lo vimos suceder. this attack Este ataque es algo que forma parte de un tipo de disturbio que ha existido en el cercano oriente como el resultado de la Primera Guerra Mundial y que continúa funcionando en el cercano oriente y en el mundo entero. we need to understand Tenemos que entender un poco de lo que está sucediendo. at the end of the first Al final de la Primera Guerra Mundial, Mustafa Atatürk, over the rule in Turkey, que se apoderó del gobierno de Turquía, depuso al califa y al sultán y established a secular estableció government un gobierno secular, uno que absolutamente prohibió el papel del Islam en el gobierno. and others in the Y otros en el mundo árabe, Mishl Ahla, y muchos otros in Egypt desde Nasser en Egipto y de Assad en Siria, and the Ba'ath Party in Iraq de Baas, partido Baas en Irak, así como en otros. also seen Todos habían visto work for Turkey que esto parecía funcionar para Turquía, así que establezcamos gobiernos seculares también. and that Western Y model of ese modelo government
occidental de gobierno se convirtió en algo muy oprimiente, algo que oprimía mucho en el cercano oriente, juntamente con el despojo del poder del Shah de Irán y luego muchos otros problemas dentro del cercano oriente. Islamist movement Un movimiento nuevo islamista comenzó in Egypt had begun a desarrollarse en Egipto. Había comenzado en los años 20 con los hermanos musulmanes y continuó con grupos como Salafi y Legrand, por supuesto, el Talibán, etcétera, que estos movimientos islámicos, que el problema en el mundo islámico es lo secular, la mentalidad secular que ha sucedido en nuestros gobiernos oprimiendo a nuestros pueblos. and they saw Ellos vieron que el alza del Islam puro bring a cleansing. traería consigo una limpieza. However, Sin embargo, while on one hand they mientras que por una parte not forget también no se puede olvidar que estaban lidiando con la presencia de Germany, France, and Francia y Alemania y a Inglaterra en el cercano oriente, what they call protection, ofreciendo lo que se llama protección, pero básicamente teniendo el control. as they fought, Y cuando lucharon contra ellos, en nombre del nacionalismo, también querían que fueran islámicos and that y these que sucedieran estas tendencias and y que movements estos movimientos seculares e islamistas, los unos con los otros, luchaban por la mentalidad del corazón de mucha gente. Todavía se ve en Palestina. PLO is the El secular PLO es el and Hamas método is the y Islam Hamas es el islamista. on all. Estas cosas suceden una vez And más. certainly the Por success cierto, el éxito de la revolución en Irán y entonces el of éxito driving the Soviets de expulsar a los soviets de Afganistán a new dieron una nueva confianza en Al-Qaeda all the y en los veteranos de la guerra de Afganistán, to spread con deseo de diseminar las ideas islamistas and a lo largo y ancho. Mucho antes 11 del 9/11, ya 2 millones de personas habían muerto. before 9/11 Antes del 9/11, 1,000 died 250,000 habían muerto en secular islamistas contra people. gobiernos secularistas en Argelia. These struggles Y around que las luchas en el mundo between these movements entre estos movimientos started and continue to the comenzaron y siguieron hasta el día de hoy. there were also Había también strong feelings against fuertes sentimientos en contra del oeste, confidence that they had not only que defeated la confianza de que no solo habían derrotado a los soviéticos en Afganistán, help bring sino que además habían llevado ayuda superpowers of y habían gave traído abajo the other superpowers, a uno de los superpoderes del mundo y también que el especially otro superpoder había sido vencido. Había varios musulmanes que habían ido al oeste y habían visto por sí mismos materialism lo que el materialismo y el secularismo habían conseguido. decadence Una clase de decadencia que vieron en el oeste, experiences su propia experiencia read by de contagio, cuando se leen biografía de los terroristas y de sus oftentimes described los que lo apoyaban, a veces son descritos como el hecho de que el materialismo y el secularismo en el mundo occidental de no obtuvieron sus títulos en ingeniería y cómo aprender a volar grandes aviones, learned science, donde aprendieron ciencias, how to make donde aprendieron nuclear centuries a hacer so they could make nuclear weapons. bombas nucleares para hacer bombas en Pakistán y luego en Irán. They saw that as they Vieron eso cuando estudiaron en el oeste para obtener una educación que no estaba disponible para ellos en los países del cercano oriente y se convirtieron en personas desagradadas y negativas hacia la tendencia de materialismo and acquisition y de la adquisición that go on que in the
sucedió en el oeste. They felt that temptation, Cuando sintieron esa tentación, and you see it in their a veces vemos esto en sus biografías, many of the cuántos de estos jóvenes, mayormente, would attend the mosque atenderían a las mezquitas, y dentro de las mezquitas y sus comunidades and call, eran escogidos y llamados y aislados, where they would be en donde attracted to a se sentirían atraídos por un grupo de otros jóvenes, todos que habían estado en otros países estudiando, sintieron allí la soledad, la necesidad de sus familias. La mayor de ellos venían de la clase media who are not y de destitute of the personas de clase alta. Estos no eran los más pobres del cercano oriente, sino que eran de las familias más ricas. Pero escucharon a alguien sacarlos de la parte de mezquitas o en habitaciones laterales en una mezquita y escucharían como por una parte Mohamed dijo que no debería haber contención de la religión y del Corán. Sin embargo, habían dicho también uqtuluhum. Uqtuluhum, es decir, mátenlos. They would hear that cry, Escucharían ese grito and they would be y told se les diría this is part of que the preaching esto of forma parte de la prédica de Mohamed cuando él estuvo en Medina, this later y que esta prédica más tarde, esta palabra the earlier words of peace. niega las palabras de paz anteriores, y que si uno va a ser un verdadero musulmán, uno sigue las palabras del Corán que se dieron más tarde por parte de Mohamed. Words that say "Qatlu", Palabras que dicen es decir, word that also traten de llegar, que significa traten de matar a los no creyentes. those words that say Escucharían esas palabras diciendo que deniega el paso de la paz, porque esta gente no acepta la creencia en un solo Dios, no aceptan que va a haber un juicio final, así que síganos y nosotros atacaremos a ellos. Y en este ataque you will die but be rewarded. morirán, pero serán recompensados y se daban recompensas. Many people Esto hizo llegar a mucha gente hasta el día de hoy, porque 9/11 just part es tan solo parte, event within es un a long evento series dentro de una larga serie de estas luchas que han estado sucediendo en el mundo occidental, musulmán, entre los seculares y los religiosos, those who want que esos que querían Islam, total Islam y aquellos que secularism that would querían la secularización que traería consigo un tipo de perhaps the decadence. riqueza, pero también la decadencia del oeste. And that struggle Y esta lucha sigue sucediendo, 9/11, there have ya que desde 9/11 ha habido 14,000 terrorist attacks terroristas y ataques en el mundo, la mayor parte por parte de musulmanes en contra de otros musulmanes. mostly they are the victims. La mayor parte de ellos son las víctimas, Of course, we've also seen y por supuesto también hemos visto cómo el presidente Bush comenzó una lucha que continúa, y el presidente Obama sigue con esa guerra contra el Talibán y Al-Qaeda. many of our people Muchos de nuestros pueblos están involucrados en esa guerra, president tanto el presidente Bush como Obama, y muchas personas de Al-Qaeda han muerto, mucha de nuestra gente ha muerto, y muchos inocentes que no estaban luchando han sido matados por terroristas y también en diferentes formas por nuestros propios ejércitos, y que muchos inocentes han muerto other countries like en otros países Afghanistan, Iraq. como Afganistán e Irak y en otras partes. This is a Esto es algo que forma parte de una situación que comienza este nuevo milenio with a lot of, con mucha violencia. and we must face Tenemos que enfrentar esta realidad. is not at peace. El mundo no está en paz aún, en absoluto. Y In that context, en ese contexto see the situation. vemos la situación. We have Entonces to hear today tenemos que escuchar el Evangelio del día de hoy en su primera lectura. in terms of the gospel. En cuanto a los evangelios, At this Cristo en este in Luke punto, 6, en Lucas 6, listen alaba to his Father
presta atención a su padre y llama a los apóstoles. Él les escoge, ellos mismos eran muy políticos y muy divididos políticamente. De modo que desde los fariseos, su llamado, estaba Simón, que era un celote, Mateo, que era un publicano que trabajaba para los romanos. Políticamente estaban unos contra otros y religiosamente también, porque los celotes también eran un grupo nacionalista religioso y estaban dispuestos para hacer violencia en contra de sus oponentes. Cristo les llama y él entonces dice, como veremos más tarde, durante los próximos días, que él les enseña un evangelio que no está de acuerdo con Simón el celote y su mentalidad o la mentalidad acomodaticia de ellos, de algunos de ellos, y les llama a amar a sus enemigos. Él les llama a este sermón que él dará y evocará para ellos una nueva profundidad de lo que significa de ser moral y santo, algo que no va a ser sobre comportamientos extremos, sino que cada uno de nosotros ha de tener una transformación del corazón, de manera que desde adentro nosotros escojamos el no odiar ni rechazar el materialismo, sino que decididamente rechazaremos la mentalidad secular y nosotros veremos que trataremos de tener una santidad que comienza con nosotros. Sin embargo, cuando estos dos hombres escogidos se enterarán de que Dios también les enviará para enseñar al mundo acerca de esta santidad de la vida y acerca del tipo de moralidad y de perdón y de reconciliación que Jesús mismo efectuaría mediante su muerte en la cruz. Sobre todo en este evangelio que veremos que de la cruz Él alaba por aquellos, ora por aquellos que le mataban en ese momento y que estaban presentándose cuando se le colgó en la cruz, y oró por ellos y fijó esto como una mentalidad. Y el martirio de Él no es un martirio como, por ejemplo, el llamado por aquellos que mataron en el 9/11. Esos mártires son aquellos que mataron a otras personas y luego murieron ellos mismos en el proceso. Y he visto los letreros en Baalbek y en el Líbano, en que uno ve los carteles de aquellos que se explotaron para matar a otros. Por lo tanto, nuestros mártires murieron a manos de aquellos que eran malvados. Nosotros no tratamos de matar, sino que tratamos de convertir. Tras nuestra propia conversión, que otros vengan a conocer la transformación que Cristo da. Y como escucharon en la primera lectura del día de hoy, del 1 de Corintios, Pablo recuerda a estos cristianos que uno no puede decir yo ya creo, por lo tanto ya estoy salvado. No. Él dice a los cristianos, ustedes también tienen que dar un relato de la forma en que viven, porque ninguno de estos pecadores variados pueden ser miembros del reino de Dios. No podemos decir que como cristianos somos idólatras, fornicadores, conseguidores de prostitutas, etc. No podemos heredar el reino de Dios si uno es un ladrón, uno es codicioso, borracho, mentiroso, ladrón. Ninguno de los pecados que cometemos nos permitirá entrar en el reino de los cielos. Cristo nos quiere no solo perdonados, sino transformados. Y en esta fiesta, o mejor dicho, celebración, nosotros nos recordamos que nuestra meta decididamente es proteger a nuestro país. Decididamente queremos proteger
a este país de más ataques para que otros inocentes no sean muertos. All right? No, Este es nuestro derecho, el protegernos, government has that. y el gobierno tiene esa tarea. But that Sin embargo, esto no cambiará a nuestra sociedad. must El cambio tiene have a conversion. que ser el de una conversión, Sends y Cristo nos envía a nosotros about a traer consigo una transformación, nuestra vida primero, y luego una conversión de aquellos que están tentados o bien de lo materialista al secularismo, al nacionalismo o a esta forma del Islam. Nosotros queremos que ellos lleguen a conocer al verdadero Cristo and bring them to that y que los lleven a esa paz que sobrepasa la comprensión que solo Cristo puede dar. course. Por supuesto, también en este día recordamos y oramos por aquellos que han fallecido. Innocent Oramos por los inocentes de todas partes del mundo que han fallecido, nuestras many víctimas propias, pero muchos millones de más que han muerto antes que ellos y después de ellos. about their business La gente like they va were 9/11. a seguir haciendo lo que estaban haciendo antes del 9/11. Serían muertos en autobuses, en escuelas, en mercados, en embajadas, etcétera, haciendo lo que hacen todos los días, recordándonos nosotros acerca de estos muertos, porque ellos en su profundidad quizás sean una solicitud para nosotros ser llamados a esa paz de Cristo y para la transformación Enables the world to que capacita al mundo para tener paz y que los seculares y los violentos no pueden darla. is our task. Esta es nuestra tarea, continuar la obra de los apóstoles que Jesucristo pidió.